Bueno, buenas noches. Desde aquí, desde el Centro Cultural Interétnico, que funciona en el Colorado, la provincia de Formosa, en la República Argentina, tenemos el gusto de conversar con el presidente del Tribunal Originario Abya Yala de Justicia, con sede en el Perú, pero él es presidente para las Américas. Es decir, él tiene un cargo que es una autoridad dentro de las organizaciones originarias. Vamos a conversar esta noche. Yo le pedí la entrevista a Rodmi Alfonso Cabrera Espinal porque hay varias organizaciones indígenas que se están preparando para las próximas elecciones, en algunos países dentro de un año, en otros países dentro de 2, y que conforman los países andinos. La Confederación Tahuantinsullana, por ejemplo, hay varios con distintos nombres, y tienen la idea de conformarse como partidos políticos para ganar escaños en los congresos, en los senados, depende del nombre que tengan las organizaciones y las entidades legislativas. Así que, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué le parece, Rodmi, luego del saludo que obviamente va a ser, si hay manera de compatibilizar esta visión que es occidental, evidentemente, dentro de la política, con lo que es las organizaciones de indígenas, nativas, o algunas utilizan distintas palabras, distintos términos, pero que convergen en una sola idea, que es que los representantes de los pueblos originarios tengan preponderancia y roles de importancia en la política de sus países. Así que, Rodmi, buenas noches, te cedo la palabra. Bien, bueno, Estela, muy buenas noches. Agradecer de antemano toda esta iniciativa del Centro Cultural de la cual diriges, y estoy acá para aclarar este panorama un poco confuso y un poco emotivo en realidad, porque hay una gran necesidad de buscar salidas o mecanismos respecto a la vida de los pueblos indígenas originarios dentro del ámbito del continente Abya Yala, el continente americano. Ciertamente, sí, yo tengo amigos que ya están por ciertas líneas políticas, empezaron con el indigenismo, luego pasaron por el tahuantinsuyismo y ahora quieren dar un salto garrocha hacia la jurisdicción ordinaria, o sea, Claro. copiar, imitar o perfilarse sobre esas perspectivas, porque en realidad no conocen o desconocen lo que significa la filosofía, no, discúlpeme, la sabiduría y los conocimientos, más que todo los saberes milenarios ancestrales. Los pueblos ancestrales no han necesitado de partidos políticos. La naturaleza misma del ser humano o como de las especies no necesitan de partidos políticos para demostrar que es el mejor o él es el capaz de dirigir un grupo humano. Claro. Hay una naturaleza en el ser humano, partiendo de la perspectiva de los pueblos originarios, de el comportamiento, la conducta, ciertos condicionamientos innatos, naturales del ser humano. Esa es la herencia cultural que nos han dejado y cómo en un ámbito del buen vivir se puede elegir y construir autoridades. Autoridades no porque tenga un título, primero en nuestra jurisdicción, no porque tenga un cargo, sino por esa autoridad, por un proceso de perfil, conductas, actos y sabiduría respecto al fenómeno de la existencia humana. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que muchas veces entran por este camino como originarios, como indígenas, y que al final pierden el norte y lo que quieren es hacer un salto al modelo, al sistema occidental? Ahora quiero decirle que en cada país o en todo el continente, lo que se ha visto hasta el día de hoy es que han traído un modelo de conducta organizativa, social, política y económica
económica, que no es nuestra. Es por eso que justamente sucede que están violentando todo tipo de conocimientos y saberes nuestros porque no los conocemos primero. Y segundo, porque se piensa o se supone que ese modelo es el mejor. Ahora nos preguntamos a nosotros, ¿con qué moral nos pueden decir que son mejor? ¿Con qué moral pueden decirnos lo que estamos observando de este fenómeno político, de que han hecho bien las cosas hace 500 años? El tipo de modelo de política que ha implementado desde la perspectiva de un conocimiento cristiano, socrático y aristotélico como filosofía de vida, no ha logrado resolver los problemas humanos de este continente ni de la humanidad. Como consecuencia, nuestros conocimientos y saberes milenarios están por encima de esos conocimientos porque ese conocimiento cristiano, aristotélico, socrático, se basa exclusivamente en el razonamiento humano. O sea, creen que con el razonamiento humano pueden resolver toda la existencia humana, lo cual es totalmente eh, atrevido y además es falso, falso. Nos han creado paradigmas de conocimientos que no son nuestros y nos están obligando a través de los medios de educación y los medios de comunicación querer imitar, modelar a su estilo pensando que ellos son lo mejor o que ese sistema es la salvación o que ese sistema es lo mejor que puede haber para la existencia humana, y lo cual es totalmente falso. Es un circo. Una pregunta que surge así espontáneamente es, ¿el sistema occidental de la política organizada a través de congresos, diputaciones, alcaldías, intendencias, gobernaciones, o sea, todo el sistema político partidario que conocemos, ¿tú piensas que no está preparado para entender la cosmovisión indígena, o en realidad es una estrategia de seguir imponiendo sus ideas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese problema? ¿Se puede dar la integración, o en realidad la integración sería una mezcla de todo en la que se pierde la identidad de los pueblos originarios? Claro, primero hay que distinguir las cosas bien claras. Una cosa es la cosmovisión andina amazónica que rige todos estos pueblos nuestros, y otra cosa es el conocimiento occidental, que hace un rato dije, cristiana, socrática y aristotélica, claro, que todos los días nos educan en el colegio, induciéndonos, obligándonos a ejercer ese conocimiento, negándonos el resto de conocimientos. Claro. Pensando que ese conocimiento está por encima de todos los otros conocimientos, y hasta nos quieren sugerir y nos obligan a hacerlo, de que está por encima de nuestra cosmovisión andina. Lo hace hasta de los mismos colegios teológicos, de los colegios cristianos o evangélicos o cristianos propiamente, católicos. Entonces nos modelan a un estilo y a una forma de vida, anulando o desconociendo o queriendo decir de que lo que nosotros conocemos de miles de años, nuestros conocimientos milenarios, son de salvajes, que no sirven, que no son útiles. He ahí la confrontación de este sentido político, pero no porque si fuese una buena predisposición para ampliar las fronteras de lo que muchos hablan sobre el tema de la integración o el pluralismo o la inclusión, conceptos que para nosotros no nos caben en la cabeza, porque para nosotros, para los pueblos originarios, nunca hemos sido discriminadores, no distinguimos esas cuestiones paradigmáticas que crean que quién es superior, quién es inferior, no, en absoluto. Nosotros tenemos una concepción plana, o sea, de lo que significa la naturaleza, cómo está. Sabemos valorar qué es un animal, qué es una planta, y cómo hasta un cerro, que cada uno tiene su valor, y nosotros le pedimos permiso para dar uso de eso. A diferencia de Occidente, que no le importa un comino si hay permiso, piensa que es el amo y señor, con su razonamiento socrático, piensa que el amo y señor puede matar a quien quiera
puede destruir lo que encuentre en su camino, puede hacer donde le da la gana a su casa sin pensar si es un centro energético o no. Le importa un comino. Entonces, esas confrontaciones no ayudan a que No por lo ayuda. menos haya una visión, decir, ya vamos a hacer un tanto plural. Bueno, o en todo caso, vamos a hacer una nueva constitución donde todos seamos respetados y cada uno aporte desde su diversidad. No, siempre están en ese control, pero es un control más que todo Claro, estrictamente no hay económico. respeto. No, sí, pero el tema acá, el tema político en cada uno de los países está ligado con el control económico, o sea, los medios de producción. Entonces, imagínense, nos han creado un modelo de elecciones, por ejemplo, elecciones universales, supuestamente que es universal, democráticas, libres, lo cual no hay libertad acá. Seamos bien claros, para que se entienda libertad, quiere decir que tenemos que participar todos los pueblos originarios en esa contienda y con el apoyo necesario. Primero, las condiciones de crear un partido es un costo económico. Claro. ¿De dónde van a sacar plata los pueblos indígenas para hacer un partido? Tendrán que robar, tendrán que prestarse plata. ¿A cuenta de qué se van a prestar la plata? ¿Ustedes creen que cualquier país, nación, sensatamente va a darle dinero a los indígenas para que armen su partido político y también participen? No lo van a hacer, no lo han hecho, no ha habido señales ni muestras. Entonces, de esa forma, nosotros no podemos hipotecar nuestro destino, nuestras vidas, porque me condiciona ese sistema occidental. Para yo querer alcanzar ese poder, tengo que hacer un salto de garrocha y lleno de plata en los bolsillos para llegar a ese punto, porque hay una serie de obstáculos. Los jurados nacionales de elecciones, los tribunales electorales, tienen sus mecanismos propios que ha modelado ese sistema occidental. Eso se Ahora, ha yendo visto en primero, las últimas elecciones de Ecuador, de Perú y de Bolivia, se ha visto ese estamos viendo en carne condicionamiento. propia esto. Entonces, ahora muchos hermanos indígenas, como bien han estudiado mucho derecho, demasiado derecho me parece occidental, que son más occidentales que los occidentales, y ellos siguen modelando, siguen perfilándose, siguen buscando los mecanismos de participar en partidos políticos. Pero ¿qué Ahí pasa? está el asunto. ¿Pero qué Si pasa? El ellos se fenómeno, organizan y llegan a algunos cargos, supongamos, eh, ya, a ver, ¿cómo supongamos que se sentiría representado una organización indígena, se sentiría representada, incluida, se iría modificando haciendo el famoso entrismo, ¿no es cierto?, de decir, bueno, nos metemos en tal organización y vamos modificando desde adentro. ¿Es posible eso o es un albur, es una utopía? mire, con la experiencia que tenemos en los largos años de república, de partidos políticos, lo que ha acontecido a lo largo de los años es que los propios indígenas, cuando han entrado al camino del modelo de organización, el tipo de sistema que maneja todo este tránsito de lo que significa el concepto democrático, de cómo se Claro. maneja la democracia, de cómo se maneja las elecciones, el tema de los votos, el tema de los presupuestos, el tema de logística, operatividad, etcétera, etcétera, no funciona, no es operativo porque no hemos visto ningún indígena que sea representativo para que pueda exigir y pueda solucionar los problemas de nuestros sectores, de los pueblos, de las naciones de nuestro pueblo. Lo que han hecho es, se han mimetizado, se han transformado en más occidentales y más pegados a ese modelo republicano que en realidad es de un grupo económico que ha modelado esa forma para ellos siempre perpetuarse, controlar todos los sistemas de producción, los sistemas, los mecanismos políticos y el sistema administrativo de ese ordenamiento jurídico. La idea de no entrar en la política partidaria occidentalizada se daría en qué plazo, un largo plazo o corto plazo, se podría dar un cambio en el que la cosmovisión andina amazónica tenga preponderancia para, satisfacer a todo este espectro enorme, porque estamos hablando de comunidades indígenas que están esparcidas por todo el continente, Abyayala. Aunque se pretenda ocultar
el origen de muchas personas, incluyendo los mestizos, se pretende ocultar el número. De todas maneras, aunque fueran minorías, necesitan ser representadas, ¿no es cierto? Pero en realidad hay una idea aproximada de qué tiempo llevaría. ¿Es una cuestión de una o dos generaciones más adelante? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se fue un poquito el internet? No sé si será porque se aformoseñó la computadora, pero está medio vaga. Acá, como siempre, hace mucho calor, dormimos la siesta, somos medio tranquilos. No, la pregunta era, ¿qué tiempo llevaría de construir una nueva idea, ¿no es cierto? Porque los que nos hemos educado en las universidades, que son netamente de corte occidental, ya sabemos cuáles han sido las políticas educativas en nuestros países, pero los que la gente realmente de las comunidades, ¿cómo está preparada para este proceso en el que va a llevar adelante un gobierno propio? Ahora, lo que no me había expresado para hacer la diferencia, bueno, ahorita acabo de hablar de que, por ejemplo, los mecanismos occidentales necesariamente necesitan de un medio económico fuerte para sostener un partido político. Es la realidad. La logística, la mecánica, los sentidos sistemáticos de todos los procesos que requiere la sistematización o el funcionamiento de este aparato occidental, un sistema que nos han implantado, nos han sometido a él, requiere de, primero, medios económicos, logísticos. Si no lo tiene, tiene que prostituirse. En este caso, tiene que corromperse, compravenderse a cambio de qué. ¿Cuál es el objetivo de qué? Entonces, los hermanos indígenas que creen que ese es el camino, se prestan al juego de armar sus partidos, ojo, compravendiendo conciencias, hipotecando sus... Si no veamos, yo veo muchos políticos acá en el Perú y que han empezado, han querido de buena fe hacerlo y han terminado pobres, miserables, rota su familia, destruida, sin un mango en el bolsillo. Claro. Y aquellos que han logrado constituir han tenido que compravender conciencias, asociarse con delincuentes, claro, etcétera, etcétera. En todo caso, hasta su misma gente meterse en los gobiernos regionales, provinciales, distritales, robar a través de las obras. Entonces lo estamos viendo hoy, así va a ser. ¿Cuál es el sentido de licitar obras? A ver, ¿quiénes están metidos ahí? Todos corrompen. Ya saben a quién le va a venir la licitación, quién la va a agarrar la plata, quién la va a manosear y a qué partido va a ir, cómo se va a sostener. Ese es el funcionamiento de este sistema. Claro. Los pueblos indígenas, no, los verdaderos pueblos indígenas, los que somos conscientes como autoridades indígenas, no participamos de esto y no creemos que sea el camino, pero puede servir, sí, que algunos conocedores de este tema ingresemos a ese evento y luego de ahí adentro usar todas las estrategias para lograr más rápido los objetivos. Sí, esperemos que este gobierno de este país... No deja de ser una buena ahora, estrategia mientras nosotros no participamos del socialismo, del comunismo, ni de la derecha, no liberal. Claro. Para nosotros no existe, no nos interesa, porque no van a solucionar el problema humano. Estamos hablando del problema humano, no el problema económico. El problema humano es primordial. Primero, partamos de la vida y el sostenimiento de esa vida tiene que ir en armonía con el conjunto del entorno físico de lo que existe el hombre en esta tierra. Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que sí se puede hacer pronto, siempre y cuando en nuestras nuevas constituciones haya el elemento vital, que es el sentido de una constitución originaria. Exacto. Y hacer si dentro de las comunidades... Ahora, eso quiero decirte. Ahora, ¿qué pasa? Una forma de educación de los niños, los jóvenes, para no perder la identidad, porque si no estaríamos hablando de comunidades indígenas que son con un pensamiento
y otros que son más ayornados o más, que tienen más que ver con lo occidental. Esa sería una pena. El asunto sería lograr que ese pensamiento se pueda unificar, se pueda armonizar entre todos. Ya, perfecto. Pero No sé ahora si me veamos el expliqué con tema la de pregunta. fondo. Ujú. Veamos ahora el tema de la educación, porque de ahí parte todo. Claro, ¿Qué nos es están un educando? aspecto. Para ser esclavos de este sistema. Que los Exacto. indígenas solamente seamos obreros o esclavos de ese sistema. Sí, Entonces, lo que nosotros estamos queriendo decir todos los pueblos originarios y a todos los estados, y porque a a nosotros muchos nos rige blancos el marco también. del derecho internacional. Ya, nos rige un marco de un derecho internacional. ¿Qué dice el derecho internacional respecto a lo que significan nuestras autonomías, nuestras autodeterminaciones? Dice así, que nosotros somos autónomos con gobierno propio. Si somos autónomos en gobierno propio, ¿por qué tengo que tocarle la puerta al Estado o al alcalde o al gobernador, decirle, por favor, ayúdame o resuélveme mi problema? Si soy autónomo, Claro, claro. ¿por qué no hago mi gobierno propio, mi comunidad? ¿Por qué? Porque nos han sujetado a una educación de sometimiento y dominio, no de liberación. Es decir, tener muy en claro lo que se desea y esa palabra que se usa tanto ahora que es empoderar, es muy Exactamente. significativa, ¿no? Muy Ahora, significativa. cuando hablamos de empoderamiento, Ujú. es decirme, yo el empoderamiento, ¿cuál es? Me autodetermino, soy quechua, Exacto, mi madre es quechua, pero claro. empoderarme, lo que no está sucediendo con muchas generaciones que han sido educadas justamente y estupidizadas para ser esclavos. Ese tipo de Claro, generaciones, y uno lo observa, reniegan de su identidad, exacto. reniegan de su alimentación originaria, reniegan de sus apellidos, se cambian apellidos ingleses, no sé, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Asumen, asumen un alineamiento ofensivo además, porque lo defienden como si ellos fuesen europeos y nos escupen a la cara como diciendo que nosotros somos unos retardados mentales, cuando las Ah, leyes y los derechos internacionales dicen que tú no puedes alienarte, sino autodeterminarte, autoproclamarte, restituirte, constituirte para ejercer tu autonomía. hay que Y encontrar entonces, el cuando hablamos de un método. pueblo, supongamos yo tengo un pueblo, una comunidad de la cual yo pertenezco, ¿verdad? Yo no necesito pedir permiso para gobernarme. Me estoy gobernando en el acto ya. Actualmente estamos gobernándonos. O sea, tenemos nuestras disposiciones, nuestras constituciones, pero esas constituciones muchas veces no queremos hacerlo público a todo el mundo porque sabemos que lo van a prostituir, lo van a manosear, lo van a tratar de aniquilar o en todo caso van a tratar de usarlo para fines personales, pero pervertidos. Sabemos de qué cata son, lo hemos visto hasta la Iglesia Católica, con todo el respeto que se merece. Ha usado nuestro pueblo indígena, ha usado hasta la lengua quechua para ir a lavar el cerebro a nuestros hermanos. Ahí está el Claro. cristianismo. Se mete a todos lados usando las lenguas originarias. Y no es así. Es como si yo quisiera a ellos obligarlos a los mismos, ir allá a otro continente y obligarlos a la buena o a la mala. No, no puede ser así. Es que el sistema de creencias de cada pueblo, de cada nación, ahí está la fuente del conocimiento. Exacto. Ahora, Ahí está esas la fuentes fuente, claro. Esas fuentes son los saberes y conocimientos. En esos saberes y conocimientos están nuestras leyes. No necesitamos ir a la universidad para aprender las leyes. El comportamiento de un originario, un indígena, uno va, es más sano, más culto, más respetuoso que cualquier profesional que ha estudiado en Lima o en cualquier universidad. Claro. Sus comportamientos de respeto, sus valores son superiores. Hagamos una comparación in situ, no podemos llevar. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es que sí, queremos una constitución originaria. En este proceso, por ejemplo, en el Perú se está planteando ya una nueva constitución, como en Chile. En Chile lo están haciendo como un efecto de lo que ha pasado en Bolivia, una constitución plural. Perfecto.
nosotros, desde nuestro punto de vista, concebimos que lo plural tampoco funciona. ¿Por qué? Claro, Porque va a haber confrontaciones de ejercicio de claro. poder. Sí. ¿Entiende? Entonces, cuando Como nosotros se dice hablamos de... vulgarmente, juntos pero no revueltos. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos, es como para decirle, ahorita todo lo que está pasando, el grado de racismo que hay en el Perú, que nunca antes hemos visto, que se ha desatado como una suerte de contienda de que los racistas son democráticos. Ellos dicen así, defienden la democracia. O sea, como racistas defienden el concepto democrático. O sea, nosotros como indios, como indígenas o como cholos, o sea, ¿qué defendemos? Ya enseguida, por ser indígenas, comunistas. ¿De dónde nos ponen a nosotros comunistas? Yo no soy comunista. Claro. Mi gente no es comunista, ni sabe, ni tiene idea. Nuestros hermanos quechua no tienen ni idea qué es comunismo, ni qué es socialismo, ni quién será Marx, ni quién será Lenin. No tenemos ni idea y ni nos interesa. Pero nos estigmatizan a través de los medios de comunicación y a través de una educación estupidizante, que no tiene un sentido crítico, no conoce su historia, entonces le suprimen, le secuestran su historia, entonces ahora cae en un escenario de confrontación, de dudas, de ambivalencias que no saben quiénes son, les quitan y les suprimen su identidad. Exacto. Entonces, en un mar de NN no identificados, porque no saben ni quiénes son ni dónde vienen, porque les han suprimido su historia, sus orígenes, entonces los manejan como bandera a cualquier lado, donde quieren llegarlo, con dinero o sin dinero, con propaganda o con subliminales, a ver que vengan a hacer eso conmigo, con mis Claro. hermanos que ya están concientizados, que Más lo hagan. concientizado, claro. Entonces, lo Rodri, que tenemos que hacer estamos es que nosotros primero, con el tiempo encima. Te voy a pedir que redondees los conceptos que están clarísimos y obviamente más adelante seguiremos profundizando porque acá en esta zona, en esta región, hace falta que se escuchen las voces de las personas que están trabajando a conciencia sobre esto y no un indigenismo disfrazado, como dijiste tú, donde se mezcla todo y en realidad es estar prestándose a las movidas políticas de los partidos comunes, clásicos, que ya sabemos, bueno, que en realidad tú lo expresaste muy bien, no han llevado a la humanidad a tener una buena vida, a que la gente sea feliz, que tenga buena alimentación, que comparta sus saberes. Cada vez es peor, quizás más egoísmo, más separación. A eso nos ha llevado la política moderna. Entonces, te pido así, vamos a ir terminando porque el Zoom me está pidiendo. quiero sentar las bases Y de ya lo te que dejo. significa el derecho de los pueblos indígenas. Uh-huh. Y a todos los hermanos que me están escuchando, con la Sí. responsabilidad que recae en mi persona como presidente del Tribunal Originario de Avellala de Justicia, quiero decir, cada uno de los pueblos indígenas originarios que se autodeterminan, que están dentro de un territorio, que poseen un territorio y tierra y territorio, son autónomos para hacer su propio gobierno autónomo, que ahí no tiene que ingresar el Estado para meter la cuchara y querer dividirlos o alimentarlos de ideas confusas. Hay que expulsarlos, porque el derecho internacional dice que cada Estado tiene que proteger esas autonomías, esos gobiernos propios, esos mecanismos de justicia propia. Claro. Así dice. Entonces, ¿por qué tiene que ingresar la policía sin permiso al territorio autónomo? ¿Por qué tiene que ingresar la fiscalía? ¿Por qué tiene que ingresar el juzgado? Miren ustedes, cuando se trata de autonomía, hermanos, a todos los pueblos indígenas digo, que en su comunidad, en su pueblo, pueden administrar su justicia propia. Así lo dice el término de derecho internacional. Claro. Internacional. ¿Y qué Claro. más pueden hacer? Pueden, por ejemplo, a un extraño, si entra la policía, ahí mismo dentro del territorio, sancionar, sanciones escritas en su misma lengua, puede ser en quechua, en com, en ashaninka, en guaraní, escribir su sentencia, que en ese territorio esos señores ya tienen su sanción y están penados. En la lengua Y con los tobas, que exacto, son los que están acá. y notificarlos, Sí, sí, notificar a sí. la Fiscalía, a los juzgados, al Tribunal Constitucional y al Estado
y a las Naciones Unidas por copia, diciéndoles que acá hay una resolución propia, autónoma de un territorio de la nación Com, por ejemplo, o la nación Quechua, Perfecto. o la nación Aymara. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Perfectamente explicado. Con eso estamos ejerciendo nuestra autonomía de gobierno propio, empoderándonos de lo que significa esa autonomía. Milenaria, eso no es invento de hoy, milenaria, que nos han destruido, sí, gran parte, pero que estamos restituyendo, reconstituyendo, autodeterminándonos sobre un territorio. Como Y siempre mientras, decimos, y miren, están y miren, incluidos esos derechos en las constituciones de los ahora, países y sin embargo no se cumple. algo más, que estos territorios o estos pueblos pueden hasta autodeterminarse, no tener contacto con el resto de la población. Y pueden terminar. Y es respetable. ¿Por qué tienen que obligarlos? A ver, ¿por qué tengo que obligarme de que me invadan con artículos de consumo, con mecanismos retorcidos, con pensamientos enfermizos? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está globalizado el mundo. ¿Quién dice, quién da la orden que me tienen que globalizar a mí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento para que me obliguen hasta a votar a mí? A ver, voy a poner un ejemplo. En el Perú, vienen los menonitas, invaden las tierras, a través de coimas, de corrupción, vienen, ni votan en el Estado peruano. ¿Alguien los obliga? Nadie los obliga. Y entonces, ¿por qué obligan a los otros pueblos a votar? ¿Por qué los van a sancionar y ponerle una multa? ¿Por qué? Si lo están violentando hasta sus derechos territoriales milenarios. Claro, y sosteniendo la marginación y la pobreza es una manera Y de otra crear cosa, la mire, dependencia. los pueblos indígenas originarios tenemos un fondo multimillonario en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, propio, que no necesitamos de los gobiernos tocarle la puerta, no necesitamos. Pero para eso hay que capacitarlos. Nosotros como tribunal podemos hacer los contactos, los mecanismos para ayudarlos y hagan su gobierno propio. Por Dios, Buenísimo. yo no sé cómo los hermanos que Buenísimo. porque creen que han estudiado Derecho o porque han estudiado profesor o que se han ido a Europa, se han codeado con españoles, con españolitos o italianitos. ¿A mí qué me importa? A mí me estoy hablando de mi identidad. Exacto. ¿Me dejo entender? Y sí, ser originario es eso, pues, es eso. Perfecto. Seguir gobernándonos con nuestra forma. Hago seguir votos para que los que te estén escuchando cuando esto se empiece a reproducir, que lo comprendan así, a ciencia cierta, como estás diciendo, y que se sientan inspirados y se sientan fuertes, que tengan ese valor, esa valentía de dar un paso hacia adelante. Acaba de suceder en Canadá un hecho están incendiando las iglesias de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Miren, hermanos, a todos les digo, solamente ver el reflejo de lo que está sucediendo es que estamos descubriendo lo que toda la vida nos taparon los ojos. Claro. Y frente a esa realidad es la reacción innata del ser humano. Pero ¿qué nos demuestra, qué nos da, qué señales nos da esa acción? ¿Con qué moral la iglesia va a querer venir a decirme que su Dios es verdadero? Su porque doctrina. Escondieron los cadáveres de los niños. Primero. Segundo, ¿cómo va a ser para mí Canadá un referente para ir yo a hacerme una maestría? ¿Con qué moral? ¿Con qué? O sea, por favor, se cayó acá ya. No nos interesa ir a Canadá para ir a estudiar. ¿Sobre qué vamos a estudiar? ¿Que son los mejores hombres del planeta? ¿Que son las mejores universidades que se han cimentado sobre la bondad, sobre el amor? No. No, criminales. No quiero de saber nada de los criminales. Nosotros no queremos saber nada de esos criminales. No necesitamos aprender absolutamente nada de esos criminales. Salvajes, malditos, que hicieron con todo el continente así. Eso es el resultado de nosotros. Entonces, las pruebas para ahora contundentes, no es un pensamiento no estamos inventando al aire, sino que sobre pruebas reales de tumbas de niños que han sido descubiertas después de 40, 50 años. O sea, ahora, ¿cuánto tiempo se viene implementando esto? Ahora, imagínense, ahora, en un hermano indígena de Canadá, ¿con qué deseos va a ir a querer estudiar? No va a querer, ya no le interesa.
O sea, sobre esos hombres malditos que han hecho sobre sus hijos, ¿qué quedan? ¿Ir a abrazarlos? ¿Sobre qué? Dejen primero que disipen toda esa bronca. Es natural. Ahora esto está replicándose en todo el continente, porque ahora nosotros como tribunal nos estamos solidarizando y vamos a hacer efecto en todo el continente, vamos a hacer una acción, todos los pueblos indígenas, para que vengan que no estamos escondidos, estamos presentes, vivos y somos descendientes de todas esas generaciones milenarias. Y que lo único que queremos es el buen vivir con respeto. Pero ¿quién tiene que respetar? Nos piden a nosotros que lo respetemos. Es como ahora estoy viendo en el Perú, salen una horda de racistas que se creen, no sé de qué planeta, quieren defender a los únicos que conocen la democracia y que quieren enfrentar a los pueblos indígenas. Oiga, ¿ese es el buen vivir? ¿Ese es el amor que quieren compartir? ¿Esa es la paz? ¿De qué estamos hablando? Nosotros queremos el buen vivir. Ahora, yo me pregunto, ¿quién tiene que respetar? ¿Ellos tienen que respetar o nosotros? Tienen que ellos demostrar respeto y no quieren hacerlo, porque piensan que nosotros, nuestros territorios, nuestras casas y nuestras familias es su chacra. Piensan que son dueños de nosotros. Están equivocados. ¿Qué pasa en la cabeza? Entonces, sobre ese punto, no cabría una constitución política al estilo republicano con algunos remiendos, con algunas reformitas. No, tiene que haber con un principio originario. Quizás Respeto son a la personas Pachamama. que le fueron ganando espacio a otras personas mucho más honestas que hubieran hecho otras cosas y sin embargo por la ambición y porque se ven protegidos por un sistema globalizado han llegado al poder y obviamente no quieren largar la teta, ¿no? Exactamente. Entonces, Bueno, aquí hay un Rodney, te trasfondo que es agradezco estrictamente económico. muchísimo la entrevista y te digo, esto va a repercutir mucho, porque no solamente se va a publicar en las redes sociales, sino que el propio video yo se lo voy a ir pasando a algunos hermanos a través de los celulares, se los dejo en sus computadoras para que vayan escuchando estas opiniones. Es muy importante. Hermana, solamente recordar a los hermanos, por favor, no se pierdan en el bosque. Nosotros somos autónomos desde hace miles de años. No tenemos que ir a tocar tiendas, otras tiendas, otras puertas. Tenemos nuestra propia puerta, que es nuestra autonomía. Por favor, hermanos lindos, les pido por favor reflexión, o capaz que querrán pasarse al otro lado porque quieren volverse millonarios a través de ser congresistas, diputados y forrarse de plata a costa de la inocencia de nuestros pueblos. Queremos honestidad. Perfecto. Queremos trabajo, pero por lo menos un trabajo consciente, sano, en el cual todos los seres humanos de nuestros pueblos sean realmente beneficiados. Vuelvo a repetir, nuestros pueblos tienen fondos multimillonarios propios, nuestros, para usarlos. Reclamarlos. Muchísimas gracias, Rodney. Un abrazo grande para ti y para toda la gente de las comunidades que siempre estás visitando ahí en el Perú, en Bolivia. Y bueno, yo también integro el tribunal, así que te agradezco muchísimo esta llegada para que nuestros hermanos puedan ir empoderándose. Bien, hermana, gracias. Hayaya, hermana, Hayaya, en nombre de toda la Pachamama. Gracias. 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 Hasta pronto.